Buenos días, mi nombre es María Camila Romero Pardo y el día de hoy voy a presentarles mi proyecto de investigación titulado Aplicación de la técnica Eddy-covariance para el análisis de los flujos de CO2 y CH4 y su relación con las variables biofísicas en la ciénaga de Zapatosa. Y quien será el tutor de esta investigación, el profesor Juan Carlos Benavides. En cuanto al problema de investigación, tenemos que los humedales están perdiendo su capacidad de actuar como sumideros de carbono y en cambio están convirtiéndose en fuentes de carbono. Este fenómeno puede atribuirse tanto al cambio climático como a la actividad humana que impacta negativamente estos ecosistemas. En cuanto a las consecuencias, tenemos un aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que contribuye al calentamiento global y al cambio climático. Es decir, el problema se comporta como un loop de refuerzo. En cuanto a los vacíos de conocimiento, si bien se han informado estudios en los últimos 2 años en humedales de Colombia, utilizando el método de cámara cerrada para las mediciones de flujos, no hay estudios que investiguen el papel de los humedales como sumidores de carbono utilizando la técnica de eddy covariance. Es por ello que a continuación quiero hablarles de la torre de eddy covariance y por qué se hace tanto énfasis en esta técnica durante el proyecto de investigación. A diferencia de la técnica de cámara cerrada, eddy covariance tiene mediciones continuas de los flujos de gases y energías entre la Tierra y la atmósfera a nivel ecosistémico. En cuanto a las partes que conforman la torre, pueden variar, sin embargo, las más importantes son los analizadores de gases, que miden la concentración de CO2 y CH4 en la atmósfera, el anemómetro sónico, que registra las fluctuaciones en la velocidad del viento en 3 dimensiones, y el data logger, que almacena y registra los datos de las mediciones realizadas por los sensores. En cuanto al objetivo general, se busca establecer la contribución de las variables biofísicas al comportamiento de los flujos de CO2 y CH4 en la ciénaga zapatosa y su influencia en la capacidad del ecosistema para actuar como sumidero o fuente. Para ello se harán 3 preguntas específicas. La primera es cuál es la variabilidad diaria y mensual de estos flujos. La segunda es cómo afectan las variables biofísicas a estos flujos en la ciénaga. Y tercero, cuáles son los procesos que regulan los flujos de CO2 y CH4 en la ciénaga. Estos procesos entiéndanse como estacionalidad o calidad del agua, o en dado caso de que se encuentre algún otro más. En cuanto al diagrama conceptual, una vez dicho lo anterior, tenemos que el cambio climático y la actividad humana amenazan los humedales y que los humedales son fuentes naturales de metano, pero se requieren medir sus flujos de metano para comprender mejor su contribución al balance global de gases de efecto invernadero. Y a su vez los humedales prestan servicios ecosistémicos como sumeros de carbono, en donde se requiere medir estos flujos de carbono que se reflejan o son iguales al intercambio neto del ecosistema por sus siglas NE. Tanto los flujos de metano como los flujos de carbono dependen de las variables biofísicas y estas variables se ven afectadas por el cambio climático y a su vez estas variables biofísicas afectan el intercambio neto del ecosistema. Donde tenemos que si el intercambio neto del ecosistema es negativo, es decir, los flujos son negativos, el humedal se está comportando como un sumidero de carbono, pero por el contrario, si el Ne es positivo, el humedal se está comportando como una fuente de carbono, aumentando los gases de efecto invernadero. En cuanto al área de estudio, el complejo cenagoso de Zapatosa es considerado el humedal más grande de Colombia y ha sido declarado como sitio Ramsar. Este humedal se encuentra en los departamentos de Cesar y Magdalena, en la región Caribe, y está conformado por 5 municipios: El Banco, Tamalameque, Curumaní, Chihuahua y Chimichagua. Este último es donde se piensa instalar la torre de eddy covariance y cabe mencionar que solo habrá un punto de medición de los flujos y de las variables por 4 meses. En cuanto al marco teórico respecto a los antecedentes temáticos, la mayoría de estudios se centran principalmente en humedales de China y Estados Unidos, como lo vemos en este gráfico, y respecto al marco conceptual, se hablará sobre cambio climático y humedales, humedales continentales, la técnica de eddy-covariance, flujos de metano en humedales y flujos de carbono en humedales, en donde se hablará del intercambio neto del ecosistema. En cuanto a la metodología, esta constará de 4 fases. La primera fase, el diseño de estudio. Aquí principalmente se hará la revisión bibliográfica, la selección de las variables a medir y los equipos necesarios, y el lugar donde se instalará la torre. La segunda es la fase 2 de muestreo y medición. Aquí se medirán los flujos y las variables biofísicas durante 4 meses y calidad de agua 2 veces en las visitas a realizar. En cuanto a la fase 3, se hará un análisis de datos de la fase 2 y en la fase 4 se piensa hacer la presentación
de resultados. Aquí será una discusión de los resultados obtenidos en la fase anterior y finalmente realizar la elaboración del informe final. En cuanto a los resultados esperados, al final de esta investigación se espera saber, uno, si la ciénaga de Zapatosa actualmente se comporta como sumidero o fuente de carbono, y dos, identificar las variables críticas que influyen en el comportamiento de estos flujos. Los resultados de este estudio son muy valiosos, ya que identificar las variables críticas que influyen en el comportamiento de la humedad permitirá desarrollar estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático específicas para la ciénaga de Zapatosa. En cuanto al cronograma, este proyecto se realizará durante 8 meses. Durante los meses de julio hasta octubre se tomarán medidas de los flujos y otras variables. Y en el mes de agosto y en el mes de octubre se espera tomar medidas de calidad de agua y del nivel freático para poder abarcar las dos estaciones de aguas bajas y aguas altas. Y se espera presentar el proyecto a finales de noviembre o a inicios de diciembre. En cuanto al presupuesto, dado que es un proyecto de investigación financiado por Ecopetrol y Fundación Natura en el marco del proyecto CO2 y humedales, la mayoría de gastos corren por cuenta de ellos, como es la torre de Edico Variance, que vale aproximadamente 500 millones de pesos, llevándose la mayoría del presupuesto del proyecto. Y por otro lado, la Universidad Javeriana proporcionará los programas estadísticos, los laboratorios y la ayuda profesional en análisis de calidad de agua para un total de 509.710.000 pesos. Bueno, para finalizar, espero les haya gustado el proyecto tanto como a mí. Dado que no puedo estar allí presencialmente, estaré al tanto de cualquier duda, pregunta o sugerencia que tengan al respecto del proyecto. Muchas gracias por su atención.